Hay mucha gente que está volviendo a Venezuela, no está evaluando nada de lo que tú estás diciendo, si las condiciones laborales, si hay internet, lo que siente es una nostalgia Sí, profunda. sí, sí. Extraña sus costumbres, extraña su familia, extraña, no sé si no se halla en el país donde está, incluso con buenos trabajos y se regresa. Se regresa incluso a veces hasta en condiciones laborales más deterioradas o, con Completamente. más, o más retadoras, pero siente que compensa con una mejora personal, espiritual. Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva temporada de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales, ahora tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios, conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e Esta inversión. es la temporada de los sin. De los sin. Sin José y yo estoy sin lente. Es así, es así. Este, como siempre, queridos amigos, estamos contentísimos de volver a Asdrúbal, una nueva temporada. No era algo, yo te digo, hace unas semanas yo no esperaba que íbamos a volver con esta temporada. ¿Viste? No, de verdad que estamos muy contentos de regresar. Ha sido un esfuerzo por muchas razones. Una de ellas, bueno, José está en su posgrado. Y bueno, siempre en tratar de armar el programa, que quede bien, la negociación con los patrocinantes, el apoyo de nuestros productores. Pero bueno, después les iremos contando cómo va la cosa, pero aquí estamos. Vamos a ofrecer 10 capítulos de calidad, nuevas cosas adicionales, porque también, pues como todo, nos toca reinventarnos ante los cambios y de eso vamos a estar hablando en esta primera edición de Tertulia de Dinero en esta temporada, cómo viene, cómo vamos a afrontar la ausencia física de José Miguel y qué cosas pueden esperar de Tertulia de Dinero. Y tenemos patrocinantes en esta El temporada. cambio es lo único constante en la vida, Asdrúbal. Claro que tenemos patrocinantes. Qué bueno. Este podcast y esta nueva temporada de Tertulia y Dinero llega en primer lugar gracias a la Organización Jurisprudencia del Trabajo, OJDT, una organización con casi 40 años en el mercado venezolano y que brinda asesoría jurídica y contable a la distancia de una llamada telefónica. También llega gracias que repiten a nuestros amigos de Venezuelan Cargo Brokers. Con más de 13 años de experiencia en logística internacional, cuentan con rutas estratégicas y tarifas preferenciales. Son tu aliado perfecto para asegurar la movilización de la carga desde los distintos puertos internacionales, sobre todo en esta última etapa del año que hay que aprovechar. Y llega también gracias a nuestros amigos de Obelca, que también repiten, Asdrúbal. Excelente, desde siempre nos ha apoyado Belka. Sí, señor. Muchísimas gracias. Una organización que tiene más de 10 años en el mercado venezolano, que le da la vuelta a los problemas financieros de la gente y que viene con un bombazo para este cierre de año, que Así es. ya nos lo dirán. También repiten, gracias a su apoyo siempre, el mejor ron de Venezuela y uno de los mejores rones del mundo, Ron Santa Teresa 1796, el acompañante perfecto para ver o escuchar todos los lunes a Tertulia y Dinero. Sí que es un buen acompañante ese roncito. ¿Qué temas tenemos hoy? Vamos con tres temas sin más preámbulo. El tema 1, vamos a hablar, Asdrúbal, de Tertulia y Dinero Podcast, de cómo ha ido evolucionando, de qué va la iniciativa, cuáles son los planes a futuro, si es una iniciativa o como nos han dicho por ahí en redes sociales que ya es un negocio, y cómo continúa, ¿no? Cómo involucramos a José Miguel en esta nueva etapa de Tertulia y Dinero. Como tema número 2, vamos a hablar del tema de la reactivación de la frontera colombo-venezolana, ¿no? Que no es poca cosa, puede traer, tiene implicaciones, digamos, relevantes para lo que es la producción local, la economía, y va a traer, bueno, sus beneficios y retos, por supuesto, en el corto y mediano plazo. Y como tema 3 vamos a hablar, ¿no? Algo un poco más conversacional, no tanto de datos, el tema de regresar a Venezuela, que también nos lo han preguntado muchísimo en las redes sociales. Yo no diría que Venezuela se arregló, pero mucha gente sí nos ha preguntado, mira, ¿cómo está eso de regresar a Venezuela? ¿Es un sueño posible?
estoy viendo que de repente ahora no hay escasez o no hay inflación, vamos a ver qué tan cierto es eso y si es un mito o es una realidad, ¿no? Entonces, con respecto al tema uno, Tertulia y Dinero Podcast, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cuáles son digamos, tus impresiones hasta ahora en casi año y medio que tenemos de programa? Bueno, mira, la verdad que como decía en la introducción, nosotros estamos muy contentos con este proyecto. Al principio fue, lo hemos dicho muchas veces, fue una idea de nosotros tres, de tener un espacio para intercambiar ideas sobre el mundo económico, financiero, mercado, empresas. Queríamos hacerlo bien y por eso, bueno, buscamos el apoyo de productores para no necesariamente hacer un producto casero, que mucha gente lo hace y es respetable, pero la verdad que en mi caso, y creo que también el tuyo y el de José, nosotros sentíamos que no teníamos la herramienta suficiente para de Es forma así. casero hacerlo de calidad, ¿no? Porque además implica mucha inversión de tiempo que nosotros no tenemos. Y el tema logístico, ¿No? Y de edición, de manejar claro. programas y una cantidad de cosas, ¿no? Creo que ha ido bien, hemos contado con el apoyo, bueno, primero de nuestros productores que conocen del tema y nos han ayudado mucho, por eso ustedes han visto a lo largo de estas temporadas muchos cambios y van a seguir viendo cambios porque siempre estamos dispuestos a mejorar. También un elemento importante, creo que ninguno de nosotros tres pretende vivir del podcast, Es así. pero sí hemos buscado generar una estructura que pueda sostenerse, porque esto tiene unos costos asociados de producción, de postproducción, de manejo de redes sociales, todo eso que usted ve en nuestras redes, en el Instagram, la producción del video, el canal de YouTube, implica Los datos. dinero en el sentido de que hay gente detrás cuyo trabajo se valora y por supuesto tiene que ser pagado y eso es un poco lo que hemos buscado. Por eso también el tema del patrocinio. Cuando hablábamos siempre en los cierres de temporada, que bueno, el podcast veremos si sigue, si conseguimos patrocinante, lo decimos también en temas jocosos, pero en realidad es cierto. El patrocinio es clave para poder tener todos esos elementos de calidad que son importantes para el tema del podcast. Si al final queda un margen de ganancia para nosotros, excelente, pero el objetivo primordial es que los patrocinantes le den soporte a un producto de calidad, ¿no? 100%. Eso es un tema. Yo la verdad me siento muy contento, tal vez de los tres, viajo mucho por mi trabajo, eh, muchas conferencias fuera de Caracas, es una de las cosas que más valoro. Y me sorprende encontrarme gente en diferentes lugares, de diferentes estratos, de diferentes estructuras de negocio, que ven el podcast, que lo escuchan y que te lo comentan, y que te hablan de Tertulia de Dinero y que cuando terminan la temporada te dicen queremos que vuelva. Ese apoyo, la verdad que lo valoro mucho, ¿no? Entonces, un poco esa es la línea. En esta oportunidad, bueno, un poco que tú comentes, sin José, desde el punto de vista físico, sigue involucrado en el proyecto, esa es la primera aclaratoria, es decir, esto es un proyecto de nosotros tres, José está en su estudio, él dice que va a volver, habrá que ver si es Mm, verdad, pero mm, bueno, esta temporada pues viene con algunas cosas diferentes, ¿no? sí. Bueno, en primer lugar, Asdrúbal, yo quiero agradecerte a ti públicamente, también a José Miguel y a nuestro equipo de producción. Cuando abordamos la pregunta de cómo ha evolucionado este podcast, a mí me pone muy contento y me hace sentir muy orgulloso el hecho de que empezamos, primero fue una conversación, empezamos en un estudio corriendo con los temas, Aprendiendo. no estábamos muy claros, claro, aprendiendo, no estábamos muy claros de cómo a mí al menos me ponía como muy nervioso el tema de la edición, porque yo no lo tenía muy claro, gracias a nuestro equipo de producción que también han ido aprendiendo con nosotros, ¿no? Y avanzando. Esto empezó como un proyecto del bolsillo de cada uno de los involucrados Sí, aquí, porque me consta que el equipo de producción tuvo que poner plata de su bolsillo y hoy en todos día pusimos plata. y hoy en día tenemos un producto que por lo menos se costea solo y que lleva lo que es esa filosofía, ¿no? De inversión y de educación financiera a Venezuela y a muchos rincones también de América Latina. En esta nueva etapa, en esta etapa de cambio que tenemos, ¿no? En Tertulia y Dinero de acá en adelante, José Miguel va a estar involucrado, como tú lo decías. Vamos a hacer un pase, él ya en unos segundos les va a comentar cuál es su posición, ¿no? También de esto, pero
yo me siento muy cómodo con el hecho de que estemos innovando, de que estemos cambiando, de que ante esta coyuntura que se presentó en el cual, bueno, me tengo que hacer un MBA, yo estoy en una asignación, digamos, que requiere bastante tiempo y tú viajando, aún así hemos logrado compenetrarnos, hemos logrado llegar a un punto en el cual coordinamos nuestras agendas y seguimos grabando este Sí. podcast que ya está en su quinta temporada. Y Y bueno, en esta temporada un poco como lo que venimos, un esquema distinto. En el pasado hemos tenido invitados, ustedes lo saben, pero no eran de alguna manera eventuales. 2 o 3 invitados, yo creo que más de dos, no me acuerdo. nunca tuvimos eh, más de 3 invitados Más en de una tres temporada. invitados en una temporada. En esta temporada, a partir del segundo episodio, vamos a tener invitados, ¿no? Sí les digo con total honestidad, también nos planteamos la posibilidad de que José estuviera en forma remota, pero no era fácil porque para grabar nosotros no escogemos el mismo día, él está en clase, el tema también de la conexión no era sencillo desde el estudio donde lo hacemos. Entonces, al final optamos por, digamos, compensar un poco su ausencia en las grabaciones con un invitado que cubra algún tema de interés. Ya se van a ir enterando en los próximos capítulos. Tenemos invitados de verdad de lujo con temas bien relevantes. Pero José sigue involucrado en algunos clips, en algunos videos, donde va a hablar del tema mercado, donde nos va a dar siempre sus píldoras. La verdad que las mejores píldoras son las de José y va a Oh, hablar de esos temas. Así que sí, vamos a tener entonces los capítulos propios de la temporada y también algunos videos especiales con José hablando principalmente de mercado, porque es más el trabajo que él hace, temas ligados a mercado y finanzas, ¿no? sí, otra gran novedad en esta nueva temporada, Drupal, además del capítulo semanal, vamos a tener una dinámica semanal con José Miguel solamente de mercado. Entonces, un poco más de contenido. Los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales, al canal de YouTube, al Instagram, al Twitter, @tertulia -dinero. En el Twitter y @tertuliadinero en Instagram y tertuliadinero en YouTube, como siempre. Y bueno, yo creo que mejor que José para que él mismo explique de qué va y cómo va a estar esta temporada. Así que le damos el pase para que él hable un poco y salude, ¿no? Va- Desde donde esté allá en los Estados Unidos. vamos a ver qué nos tiene que decir José Miguel. Gracias por el pase a mis queridos contertulios. Les envío un gran abrazo desde Washington hacia Caracas, a mis grandes amigos Adrúbal y Jesús. Bueno, como ellos comentan y como comentamos al cierre de la última temporada, recién acabo de mudarme a Washington hace un par de meses. Arranqué, de hecho, una maestría, un MBA en la Universidad de Georgetown. Pero la idea es continuar con el programa. Creo que si algo trajo la pandemia, dentro de todo lo negativo, algo positivo ha sido el poder adecuarnos y acostumbrarnos a lo digital, a intentar establecer puentes independientemente de donde se encuentren las personas, con el teletrabajo y ahora con este telepodcast para intentar continuar agregando valor desde el punto de vista de finanzas y gerencia. Así que nada, seguramente durante los 10 capítulos de esta temporada estaré incorporándome con pequeñas cápsulas, intervenciones desde la distancia, pero créanme que seguramente dentro de poco me escapo para Venezuela y volvemos a grabar en vivo con los muchachos y seguramente retomar el tema que tenemos muy pendiente para este año, pero ya será para el año 2023 de tener programas en vivo para poder ir a todos los rincones de Venezuela y poder hacer lo que más nos gusta, que es hablar de economía, finanzas y gerencia con un tema y un toque muy personal, intentando agregar valor desde el pequeño, mediano y gran empresario hasta esa persona que intenta entender cómo llevar a cabo un presupuesto personal. Así que nada, a pesar de la distancia, continuaremos, seguiremos alineados de intentar agregar valor y nada, les mando de nuevo un fuerte abrazo y continuamos en línea durante este capítulo que está bastante interesante. Bueno, no sé si darle las gracias a José Miguel, pero Igualito, hay, sigue igualito. hay cosas que nunca cambian, definitivamente. Vamos al segundo tema. Sí, vamos a lo importante, ya que el protagonismo de José Miguel ya pasó. Tema 2. Y aquí sí, Asdrúbal, vamos a explayarnos. Reactivación de la frontera colombo-venezolana. Yo estoy optimista, espero que no me caigan en las redes sociales por esto, pero yo creo que más allá de lo político, dejando de lado lo político,
en temas de dinamismo económico. Creo que esta reactivación y, digamos, los próximos años en las relaciones entre Venezuela y Colombia pueden traer, digamos, mucho dinamismo económico y comercial a nuestro país. Te dejo acá con lo que va a ser, o como que nos detalles un poco más, ¿no? Lo que van a ser las implicaciones, qué retos presenta eso para los productores locales, para el empresariado local, qué beneficios trae en el corto plazo para el consumidor. Mira, fíjate, Jesús, yo creo que al final, bueno, varias cosas, ¿no? A mí me gustaría también ser optimista como tú, en líneas generales lo soy, pero también hay que verlo con cautela, ¿no? En primer lugar, la relación Colombo-Venezuela es una relación compleja, es difícil, está muy impactado por la dinámica política. Fue muy traumática la ruptura. ¿Cómo no? Era una relación bien activa. En su mejor momento llegó a tener un intercambio comercial de 10.000 millones de dólares. Y era la relación más importante después de los Estados Unidos. Y eso se vino a pique, ¿no? Hoy el intercambio comercial este año no va a llegar a 200 millones de dólares. Wow. Para que entendamos un poco la Sí, perspectiva. para ponernos en contexto. Lo que me preocupa es que probablemente de lado y lado, y sobre todo del lado colombiano, puede haber algún tipo de escepticismo, justamente por lo traumático que fue la ruptura, de volver a levantar el tema. Y me preocupa que también sea muy volátil, es decir, hoy los gobiernos se entienden bien, pero no sabemos si mañana ese entendimiento se va a mantener, y como la relación se ha politizado mucho, eso termine afectando el intercambio. Pero vámonos mejor, eso como visión general, ¿no? Vámonos a la visión de corto plazo. Efectivamente, en el año 2023 creo que este intercambio comercial va a crecer. Nosotros estamos esperando que se multiplique alrededor de 5, o sea, que alcance unos 1.000 millones de dólares de intercambio comercial, en línea con lo que proyecta incluso autoridades y los gremios en Colombia, que he visto algunas estimaciones. Nosotros más o menos manejamos esa cifra. Ellos manejan creo que 1.200 millones, nosotros 1.000 millones. Ojo, déjame atajarte aquí, porque es importante recalcar que más allá de que esté multiplicándose por 5 en el estimado que ustedes están viendo, no deja de ser el 10% de lo que fue otrora, sí, claro, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando que esto es más o menos el nivel que tenía en el año 2016-17, en que ya estaba bastante complicado el tema. Perfecto. Lo segundo que me gustaría destacar, lo primero era el número, es, bueno, creo que los principales beneficiarios va a ser Colombia, que va a tener un mercado ávido de productos de calidad, de productos con bajo precio. Para Venezuela tiene desafíos y oportunidades. Voy a hablar primero de las oportunidades. Creo que muchas empresas venezolanas y muchas industrias van a tener ahora un nuevo grupo de proveedores que pueden venir de Colombia, que están al lado, que el tránsito terrestre es mucho más manejable, es más cercano, es menor en tiempo, y creo que eso se puede potenciar, sobre todo en un mundo donde las cadenas de suministro están complicadas y donde, por ejemplo, traer mercancía de Asia se ha complicado y se ha demorado. O sea, los tiempos se han incrementado. Entonces, y que no pareciera ser algo que tiene solución. Creo que eso es en el corto plazo. Entonces, eso es una gran oportunidad para evaluar proveedores de Colombia. Creo que también va a haber un mercado de medios de pago bastante activo. Creo que se pueden mover bien los pagos bolívar-peso, peso-dólar. Creo que dado la dinámica de la frontera, ese es un mercado activo. Recordemos que buena parte de los referentes cambiarios tienen que ver con la operación cambiaria en Cúcuta. Entonces eso te habla del dinamismo que tiene el mercado, ¿no? Y también, eventualmente, puedes colocar productos en Colombia. ¿Dónde están los desafíos? Bueno, que nosotros tenemos una industria muy golpeada, una industria que tiene problemas de competitividad, una industria que le cuesta trabajar por distintas razones, precios bajos en sus productos, y ahora va a venir un producto que es de calidad, que es bueno y que a lo mejor tiene un precio competitivo. Entonces es un dolor de cabeza más para el sector productor venezolano, que enfrenta a un nuevo competidor en condiciones además favorables, porque hay una apertura legal de la frontera y que probablemente le puede impactar en sus ventas, en la estructura de competencia. Mi recomendación, lo he dicho a muchos clientes que me han preguntado este tema, es importante que usted se tome el tiempo de evaluar
su mercado, de evaluar potenciales competidores colombianos, de intentar indagar cómo esos competidores colombianos están viendo el mercado venezolano para prepararse, ¿no? Porque efectivamente puede haber una dinámica de mayor competencia. ¿Dónde vemos nosotros los sectores más afectados o que pueden sufrir mayor nivel de competencia? Principalmente son tres. El sector alimentos, porque ahí las empresas colombianas son fuertes. Claro. Sector textil, donde también la industria colombiana es de calidad de exportación y es de muy buena calidad. Una anécdota, por ejemplo, yo cada vez que voy a Bogotá, voy a Arturo Calle, una famosa tienda, no es que esté haciendo publicidad, pero una famosa tienda que vende unos trajes de trabajo que son muy económicos y de excelente calidad, ¿no? Entonces, la industria textil colombiana es muy buena. Y adicionalmente el calzado también es una industria muy buena, y que, bueno, aquí puede tener mucha competitividad. Entonces, hay que prepararse, vuelvo y repito, hay oportunidades, pero también hay desafíos. No todas las industrias se va a ver afectado igual. Yo tampoco creo que aquí va a venir una inundación de un día para otro de productos colombianos, por lo que dije al principio, porque como la ruptura fue muy traumática, incluso el empresariado colombiano va a tener mucho recelo, va a tener mucha cautela de entrar en Venezuela y probablemente lo va a hacer de a poco. Paulatinamente. Paulatinamente, claro. Exactamente. 100%. Ahora, Asdrúbal, te pregunto, y aquí lo que quiero es como ver tu punto de vista, porque yo siempre he sido de la idea, o había sido de la idea, de que, bueno, la industria local o el empresariado local tiene que competir, tiene que buscar la manera de hacerse competitivo. Y no es que, o sea, no es que ya no lo piense así, pero tampoco, digamos, estigmatizo el hecho de que al final una industria venezolana que tiene una economía que se redujo 80%, que no tiene fuentes de financiamiento, que en términos de electricidad, internet, agua, herramientas de innovación, no está en el mismo piso, digamos, en el que puede estar una industria colombiana. Entonces, por un lado, sí, creo que el sector venezolano, el empresariado venezolano tiene que competir, pero por otro lado, pareciera que es una competencia, digamos, no voy a decir desleal, pero no en igualdad de condiciones. Desigual. Sí, claro, totalmente. Al final tú en estos elementos hay tres factores. Factor macro, factores de política industrial y factores internos a las empresas. Los dos primeros están fallando y tienen que ver con lo que tú dices. Obviamente es desigual porque el entorno macro venezolano no ayuda y no hay una política industrial que fomente la competitividad. Claro. Pero donde sí creo que está la responsabilidad de las empresas en el tercer factor. Hay elementos de la propia dinámica interna de una compañía que tú tienes que trabajar para ser competitivo. Y yo siento, sin ofender a las empresas, porque además son las que me dan trabajo con empresas, y por eso también creo que tengo la autoridad para decirlo, porque conozco el monstruo por dentro, ya tengo... Este año cumplo casi 20 años trabajando en consultoría. Creo que las empresas en ese sentido han descuidado o le han dado largas a la discusión de cómo ser competitivo. Claro. Yo creo que es válido hacerlo. Es decir, qué cosas internamente tengo que hacer yo en mi proceso industrial, de producción, de gerencia, de toma de decisiones, financiero, de adecuación tecnológica, de adecuación de mercado para ser competitivo e intentar incluso compensar los dos elementos, lo macro y lo industrial, que están muy afectados. Entonces creo que efectivamente esos dos factores pesan, pero también el tema interno. O sea, tú no puedes tampoco, es como la estructura de protección perenne no ayuda si tampoco tú trabajas esos elementos que te permitan, digamos, estar en una mejor posición para competir. Perfecto. Asdrúbal, tema 3, ya esto es algo un poco más conversacional, un poco más aterrizado. Hemos visto en tus sesiones de preguntas todos los primeros sábados de cada mes y también en la cuenta de Tertulia y Dinero, mucha gente que nos pregunta, y ojo, al final lo digo porque no es algo que dependa de nosotros, es una decisión muy personal, ¿no? Sí, eso claro. de regresar a Venezuela, si es un sueño posible, si existen herramientas en las cuales alguien que, digamos, emigró y tiene 8 años, 5 años, 3 años afuera y ya logró tener cierta estabilidad, si va a conseguir esa misma estabilidad al regresar,
cómo está el mercado laboral, o sea, porque yo he conversado con algunos compañeros, digamos, que están fuera del país y me dicen, bueno, pero ahorita muchas cosas se trabajan remoto. Entonces pareciera, o sea, y esto también como para ver cuál ha sido tu experiencia, pareciera que en el extranjero se da una suerte como de que en Venezuela, si tienes un poquito de internet, mira, van a sobrar las oportunidades. Y no con esto quiere decir que no las hayan en la calle, pero creo que es algo que hay que manejarlo como con mucha cautela, ¿no? No, ¿Qué nos totalmente. dirías tú? Y parto del primer punto que tú comentabas, un tema muy personal. La verdad que aquí no hay una receta o un guión, tal vez unas recomendaciones. Yo en este tipo de cosas, tanto devolverse como irte o como quedarte, es importante la evaluación costo-beneficio. Eso es la evaluación que haría un analista, un economista, una especie de, bueno, cuáles son riesgos, una FODA, ¿no? Una matrifoda, Una sí. matrifoda, pero también incluso desde el punto de vista espiritual, lo que decía San Ignacio, la capacidad de discernir. Y la capacidad de discernir no es otra cosa que pensar bien al tomar la decisión. Muchas veces lo que pasa es que este tipo de decisiones se toman desde las vísceras, o dicho más coloquialmente o más suavemente, desde los sentimientos. Hay mucha gente que está volviendo a Venezuela, no está evaluando nada de lo que tú estás diciendo, si las condiciones laborales, si hay internet, lo que siente es una nostalgia Sí, profunda. sí, sí. Extraña sus costumbres, extraña su familia, extraña, no sé si no se halla en el país donde está, incluso con buenos trabajos, y se regresa. Se regresa incluso a veces hasta en condiciones laborales más deterioradas Completamente. o más retadoras, pero siente que compensa con una mejora personal, espiritual o Sí, emocional. como una Entonces, especie de estipendo espiritual. exactamente, ¿no? Entonces, eso es un punto. Eso es un caso. Y hay muchos casos Sí, sí, así. sí, Gente sí, que te dice, abundan, mira, yo abundan. regresé porque la verdad, nada como estar con mi familia, no puedo seguir separada de mis hijos, mi mamá ya le quedan pocos años y quiero estar. Cualquier N razones. Ahí tú no te puedes meter porque ahí las razones no son económicas, son de otro nivel. Y son válidas también porque yo creo que al final es importante el bienestar de Claro. la persona. Luego tienes un segundo grupo, que es aquellas personas que están, lo que tú señalas, gente que se convirtió en un trabajador remoto, que sabe usar muy bien las herramientas del Internet y que te dice, mira, vale, yo tengo ya un trabajo que lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo, gano muy bien y Venezuela me conviene. ¿Por qué me conviene? Ya tengo mi casa, no pago alquiler. Puedo conseguir ya un buen Internet porque hay ahora proveedores de Ujú. fibra. A pesar de que se ha encarecido con mi nivel de sueldo y como no pago internet, no pago alquiler porque tengo mi propia casa, mis costos de vida en Venezuela son más baratos que en otro país. Entonces, Claro. y además estoy con mi gente, el país donde yo nací, donde es mi idiosincrasia, así que Estás legal. me Sí, un resulta país. perfecto. Y Claro. me vengo. Ahí hay algunos casos así. Sí, sí, Hay gente sí, trabajando abundan. remoto, yo los conozco. El Yo ya otro, me reunía con alguien que estábamos viendo un tema y él trabaja para una multinacional de temas de recursos humanos y es remoto. Y bueno, él está en Venezuela y trabaja para todo el mundo y tiene que manejar temas de horarios, pero su trabajo es remoto y puede estar en cualquier parte. Entonces, de hecho, esto es una tendencia en el mundo. Gente sí, que se ubica en diferentes países y trabaja. Eso es un segundo grupo. Luego tienes un tercer grupo que son aquellos que se fueron hace mucho tiempo, que tuvieron unos niveles de ahorro inusitados, ahorraron mucho en muchos de esos países y que tienen siempre ese gusanito que es muy de venezolano de, mira, vale, yo tengo que tener mi propio negocio. claro, Y claro. esa gente sí a lo mejor empieza a evaluar, bueno, mira, ya se dolarizó y a lo mejor un negocio pequeño, un restaurante, algo, algunos hacen su evaluación, otros no evalúan tanto, pero dicen con un poco de capital me voy a ir a Venezuela y ya dejo de ser empleado y tengo mi propio negocio, yo reuní una plata y monto este negocio Me y va a comprar bueno, una lancha en Morrocoy para bueno, alquilarla. o sí, hay gente que hace muchas cosas, un negocio, un restaurante, una lancha, o incluso, por ejemplo, yo conocí en estos días a alguien que me pidió una consultoría, era una persona que ha trabajado toda su vida en recursos humanos de multinacionales, detectó una oportunidad en Venezuela de búsqueda de talento, ella montó una estructura totalmente automatizada para eso y montó esa consultoría en Venezuela. Y le va bien, se vino, ella estaba viviendo
en Panamá, donde trabajaba para una multinacional importante, y dice, mira, yo prefiero ahora trabajar por mi cuenta, montar esta consultoría y dejar, o sea, es un tipo de negocio ligado a servicio, pero así como hay gente que monta un restaurante, hay gente que monta una fábrica de cosas, entonces sí, hay una dinámica que ocurre, esos son tres grupos totalmente distintos, y hay un cuarto grupo que mucha gente descarta, pero que también ocurre, que es aquel que ha llegado a unos niveles de condiciones muy precarias, que no logra insertarse en el mercado laboral, ni formal ni informal, al país donde llega, principalmente países andinos, y se regresa otra vez a comerse un cable aquí, con el perdón de la expresión, pero está acá. Porque, y ese es también una expresión de fracaso. Y un quinto grupo que también es una expresión de fracaso, como no estoy incluso satanizando el fracaso. Yo creo que el fracaso es necesario en la vida y de ahí es que se aprende. Pero mucha gente sintió que yéndose no le estaba yendo bien, estaba peor que estando acá, porque esos casos también existen. Y al final fue lo suficientemente consciente y digamos, adulto y maduro y sincero consigo mismo, y dijo, mira, me regreso a Venezuela porque aquí de verdad no estoy haciendo nada. Entonces, fíjate que son, y puedo haber otros grupos, esos son los que principalmente yo conozco. Entonces, por eso que te digo que la vuelta tiene muchos matices, tiene matices emocionales, tiene también matices de negocio. Sí me he topado, sobre todo en la consultoría reciente, muchos empresarios que han estado afuera, que se viene, también me he topado, esos son otros grupos, segundas, terceras generaciones de familias de empresas, que los hijos se fueron en la época dura de Venezuela a estudiar y que ahora al terminar sus estudios no quieren estar en el exterior y quieren encargarse del negocio, y es un cambio importante, las ideas que traen para el negocio. Entonces, hay diferentes dinámicas. El punto para cerrar un poco mi intervención acá y escucharte a ti, es que yo creo que estas cosas pasan, lamentablemente todavía el saldo neto es que más gente se está yendo. Seguro. Se está yendo, pero hay estas realidades particulares que te topas en el día a día y que son interesantes evaluar, porque además muchas de ellas están ligadas al mundo del emprendimiento, al mundo de los negocios, ¿no? Es así. Yo ¿Cómo lo ves? Contigo. Y ojo, yo creo que al final, mientras, digamos, lo estructural no cambie, y es algo que hemos hablado mucho en este podcast, probablemente el saldo neto siga siendo que más gente se va, porque al final del día hoy tenemos una economía que es el 22% de lo que era hace 10 años. Entonces, más allá del dinamismo coyuntural que puede existir en algún punto o que sea algo, digamos, por temporada, ¿no? Es una economía 80% más pequeña, pues. Y yo creo que al final la conclusión, Jesús, es... Tienes que estar, o sea, la patria es donde tú eres feliz. Sí, yo leí una novela y hay una frase que nunca se me olvidó que decía, la patria es donde está tu corazón. Y 100%, yo estoy 100% alineado con eso. De hecho, para responder esta pregunta, regresar a Venezuela es un sueño posible. Mira, yo creo que sí es un sueño posible, pero no es la panacea. Claro. O sea, no quiere decir que, bueno, porque yo me quiero ir, me quiero regresar y estoy triste o extraño. No, y ojo, también nosotros hemos comentado estos casos de gente que se ha regresado, pero podemos comentar N casos, a lo mejor otro programa de gente que le ha ido muy bien donde llegó. Claro, y que 100%. No le pasa por la mente regresarse. 100%. Porque probablemente se casaron y ahí es más difícil, los estudios te lo demuestran. Cuando te casas y tienes hijos, las probabilidades de regresarte disminuyen drásticamente. Por supuesto. Porque ya tienes un asentamiento en el lugar que llegaste y es más complicado. La movilidad se complica. Pero digamos, para cerrar un poco aquí, lo que quiero ilustrar con esto, creo que es algo que hay que decirlo como que sin tapujos. Si usted se regresa porque, bueno, usted recuerda que de repente ibas a Margarita en la buena época o ibas a Mérida, Venezuela ya no es ese país, ya tenemos un poquito de eso y tenemos un poquito de lo nuevo, pero es otra cosa. Sí, pero sí. Entonces, creo que es interesante también entender que hay algo de riqueza. Yo creo que Venezuela va a empezar a cambiar porque ese flujo migratorio nos enriquece. Sí. Esa gente yendo, no solamente la gente que se está regresando y viene con esa experiencia vivida que lo incluye en lo que emprenda o en las empresas donde empieza a trabajar, incluso el que no se regresa, pero que viene de visita, o que sus hijos o familiares tienen ese intercambio, o que manda los temas de remesa. Solamente te doy un dato para que entendamos el peso de esto. Las remesas ya representan casi 7% del PIB.
y van a llegar a 10% del PIB. Es casi, o sea, las remesas hoy son más grandes, hoy no, perdón, pueden llegar a ser más grandes que la recaudación tributaria, para que tengas el impacto del tema, ¿no? Y eso, esa dinámica, o sea, quiero cerrar, no extenderme mucho, pero cerrar con un punto que yo noto. Todo el auge que hay ahorita de la arepa, de comida venezolana a lo largo del mundo, eso antes no lo habían visto. Y eso tiene que ver con todos esos, porque esos 5 millones, no todos, porque obviamente hay unos que están en condiciones muy, muy precarias, pero una buena parte de ese grupo que se ha ido son embajadores y son promotores de la cultura venezolana que ahora está regada en todo el mundo y puedes tener en Japón, como los chamos esos que tienen un restaurante de arepa, en Australia, en Madrid hicieron ahorita una procesión de la Virgen del Valle. O sea, tú empiezas a ver costumbres venezolanas alrededor del mundo y tiene que ver justamente con esa riqueza y que nosotros no estábamos acostumbrados a eso, pero que es importante. Así que no hay que satanizar ese punto. En estos días le di like a una foto en Twitter de una empanada de caraota con queso en Japón. Ah, bueno, imagínate. Entonces, claro, la broma del tweet era, bueno, hemos conquistado el mundo. Así es. Píldora, Asdrúbal, José Miguel, pasamos a José Miguel a que dé la píldora en esta nueva temporada. Que haga José Miguel, por favor, trabaja, danos la píldora. Gracias a mis compañeros nuevamente por el pase para comentarles un poquito de la píldora de este primer capítulo de la quinta temporada de Tertulia de Dinero. Y esta píldora va a ser un libro que leí a principios de este año. Se llama Built to Last, de Jim Collins y Jerry Porras, algo así como hecho o construido para durar. Y habla de hábitos exitosos de compañías visionarias en las últimas décadas. Es un libro muy bueno y un libro que quiero recomendar porque toma desde un punto de vista muy práctico qué pilares tuvieron y qué principios y qué fundamentos tuvieron compañías como Walmart, como Philip Morris, como la cadena Marriott, como Procter & Gamble, para ser verdaderamente las empresas que son hoy, luego de muchísimos años, y sobre todo para ser diferentes a lo que en algún momento y a lo que seguramente todavía es hoy su competencia. Porque lo interesante de este libro es que menciona que estas empresas en su momento, de hecho, no eran capaz el número 1 ni la número 2 de su industria. Y que poniendo en práctica principios, hábitos, fundamentos, prácticas de gobierno corporativo, mucho más allá de un producto que, de nuevo, no eran líderes en su segmento, pero mucho más allá de un gran producto, tenían un set de prácticas que al final marcaban la diferencia a largo plazo. Y creo que en Venezuela, en la Venezuela de hoy, en la Latinoamérica y en el mundo de hoy, tiene mucho sentido tomar en cuenta los principios de este libro porque hay que aprender a competir para ser empresa y hay que aprender a competir para ser una empresa que sea duradera y sostenible y que cree valor tanto para sus dueños, accionistas, como para la sociedad donde esta empresa está puesta en práctica, ¿no? Y creo que la idea de este libro es precisamente eso, dar un set de principios, de hábitos, de prácticas que sean de manera práctica aplicables a las compañías que al final del día permitan hacerlas sostenibles. Y esto es interesantísimo porque puede servir para empresas que existen hoy, pequeñas, medianas o grandes, o incluso para un emprendedor que tiene una idea en mente y que la va a sacar la semana que viene. O para alguien que capaz todavía no tiene una empresa pero que sabe que en el mediano y largo plazo quiere ser empresario. Y estas prácticas son, desde mi punto de vista, inextinguibles en el tiempo. Así que nada, Built to Last de Jim Collins y Jerry Porras, búsquenlo, léanlo, es un gran libro y coméntenos qué les parece si lo han leído. Voy de vuelta con mis compañeros, un fuerte abrazo. Gracias entonces a José Miguel por la píldora, ¿no? Como ya es habitual. Esto fue todo por hoy, primer capítulo vienen buenas, de la nueva temporada. La semana que viene vamos a hablar de cosas interesantes. Estoy bien contento con esta temporada. Todos buenos invitados, así que bueno, nada, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Tertulia de Dinero. Acuérdense de mi sueño, no se me ha olvidado, de los 100,000 seguidores, mi plaquita en YouTube. Usted no sabe yo no me he emborrachado nunca. Creo que sería la primera vez que me emborrache. Esa placa, si me dan esa placa. Esa placa cuando nos llegue, vamos a mandarse 3 réplicas, una para producción, una para José Miguel, una para mí, y tú te quedas con la original. Ok. No la voy a pelear. Genial. Y en nuestro Instagram, @tertulia de dinero, y en Twitter, lo hemos vuelto a abrir, @tertulia_dinero. Y bueno, mis redes personales, @AROliveros en Instagram y Twitter. Por acá, @JesusLeonet en Instagram y en Twitter. Señores, esto fue
el primer capítulo de una nueva temporada de Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Fuerte abrazo.